Con el gusto de saludarles, este es su programa Reflexiones con un servidor, Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ conectados contigo en el 100.3 de FM y en el 1200 de AM, transmitiendo desde la hermosa ciudad de Santiago de Querétaro, México. Y también recordándoles que pueden ver en repetición este programa a través de nuestro canal de YouTube, en el canal Andrés Mares, en la lista de reproducción Reflexiones. Y hoy vamos a reflexionar sobre la salud mental en tiempos de crisis. Porque indudablemente que vivimos en situaciones críticas en nuestras vidas, como parte del ciclo natural de cualquier persona, pero además estamos viviendo, en su sentido más literal, auténticas crisis en diversos ámbitos de la vida en general. Ya lo hemos reflexionado en otras ocasiones. Estamos hablando de crisis financieras, políticas, sociales, religiosas, y en fin, digamos que el tenor general de la experiencia de vida en nuestros días es de inestabilidad. Hay mucha inseguridad, hay mucha incertidumbre en prácticamente cualquier plano que nos pongamos a considerar de la vida y prácticamente en todas partes del mundo. Yo no recuerdo en mi vida pues una crisis tan generalizada al mismo tiempo, casi la misma en todos lados, y pues creo que desde el punto de vista desde la humanidad creo que no había sucedido desde la Segunda Gran Guerra. El hecho es que estamos viviendo tiempos que nos van a poner a prueba, si no es que ya nos están poniendo a prueba, porque están, me parece, dejando de funcionar diversos sistemas que han predominado durante décadas en nuestras vidas y como todo, pues están completando su ciclo. Hay quienes aseguran que pues es alrededor de 100 años, entre 90 y 100 años, lo que dura el ciclo de un sistema político y económico y que invariablemente pues termina colapsando para pues de sus cenizas y escombros pues dar origen a un nuevo sistema, a un nuevo régimen, y creo que sí está pasando eso. Autores o personalidades como Ray Dalio pues hablan de eso. Por cierto, les sugiero sus videos al respecto, los pueden encontrar en YouTube. Ray Dalio es el director de uno de los fondos de inversión más grandes del mundo y creo que tiene una percepción bastante certera sobre estos ciclos y es interesante pues ver esos videos, están traducidos al español, porque nos pone una panorámica que nos da contexto para entender o al menos hacernos una idea de qué es lo que está sucediendo. El hecho es que cuando estamos inmersos en un entorno de inestabilidad política, social, económica, etcétera, pues es natural que los niveles de estrés, de tensión, de inquietud se incrementen también. ¿Por qué? Porque hay cada vez más incertidumbre. Cuando en un sistema todo es relativamente predecible, pues las cosas se mantienen estables porque se sabe qué esperar dentro de determinado lapso de tiempo y además lo que se espera pues no es demasiado o no es para nada disruptivo como se dice ahora. Pero cuando nos encontramos en tiempos como los nuestros, en donde no tenemos ni idea de qué pueda llegar a pasar, porque han habido cambios disruptivos con demasiada frecuencia y en distintos ámbitos, y por otro lado, porque no sabemos cuándo se puede presentar el siguiente cisne negro en la economía, en la política o en la sociedad, que viene a ser la metáfora de un factor o un evento que viene a desencadenar un efecto multiplicador que tiende a desestabilizar a todo un sistema. Pues estamos viviendo tiempos disruptivos, tiempos de cisnes negros, y eso pues invariablemente
está fomentando mucha inestabilidad. Y aquí, pues la salud mental se puede ver seriamente comprometida. Porque cuando hablamos de salud mental, pues estamos hablando de los riesgos que se están presentando, que pueden quebrantar dicha salud, justamente por toda la tensión nerviosa que está asociándose a los diversos conflictos y las diversas crisis que estamos enfrentando tanto a nivel nacional como a nivel global, a nivel internacional. Por otro lado, también la salud mental pues es mucho más que no estar enfermo por algún tipo de neurosis o por algún tipo de disfunción neurológica. No, la salud mental tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra experiencia cognitiva de la vida, tiene que ver con el desarrollo de un equilibrio homeostático, por decirlo así, en lo que se refiere a nuestra experiencia de la vida en general, y por eso considero fundamental, relevante lo que vamos a estar reflexionando en esta ocasión. Tenemos que ser muy cuidadosos, tal vez más que de ordinario, de lo que pueda afectar a nuestra salud mental y ser muy proactivos para procurar desarrollar dicha condición mental, tal como sucedería en el plano del cuerpo físico. Sabemos que la salud física depende en buena medida, no exclusivamente, pero sí en buena medida de nuestros buenos hábitos, de que hagamos ejercicio, de que comamos bien, de que descansemos, de que procuremos la higiene pertinente, y entonces la suma de todo eso pues va a generar una mejor condición física que va a promover más posibilidades de una buena salud. Por el contrario, si nuestros hábitos son negativos, comemos mal, dormimos mal, no nos ejercitamos, no tenemos cuidado respecto a la higiene en nuestras vidas, bueno, pues entonces lo que hay que esperar es invariablemente pues, que haya trastornos físicos, que hayan enfermedades y que nuestra salud se vaya deteriorando cada vez más hasta que llegue un punto en que definitivamente se fracture o se quebrante dicha salud. Pues lo mismo sucede con la mente. La mente, si no la estamos cuidando, tenderá a deteriorarse. Y cuando la mente se deteriora, pues al final también hay un deterioro físico. Dicen que mente sana en cuerpo sano, pues a la inversa también aplica. Cuerpo sano en mente sana. Y la mente pues requiere de muchísima estabilidad interior para mantenerse sana. Ahora, esa estabilidad claramente no la vamos a lograr desde el mundo externo. Ojo, porque como acabamos de describir, pues en el mundo externo ahorita lo que está prevaleciendo es el caos, sin pretender exagerar. Estamos viendo que hay mucha incertidumbre, estamos viendo que el tema de lo económico, de lo sanitario, de lo político, de lo social, pues anda como sostenido por alfileres y en cualquier momento pues todo se empieza a desmoronar, si no es que ya empezó ese proceso de desmoronamiento. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay más estrés. La mente se pone en un estado de alerta, como tratando de anticipar con el mayor tiempo posible la siguiente amenaza, pero con un componente adicional de tensión, porque ni siquiera tenemos una idea clara de cuál pueda ser y por dónde pudiera llegar la siguiente amenaza. Y esto pues hace que el cuerpo pues libere mucha más adrenalina, un tipo de neurotransmisores que terminan por provocar el estado de atención en niveles altos, pues termina consumiendo tejido nervioso, tejido muscular, perdón, y pues eso pueda desembocar en un proceso degenerativo, inclusive en nuestro organismo. Entonces, pues no vamos a poder apoyarnos en la realidad externa para mantener una salud mental. Tenemos que trabajar internamente para poderla lograr.
Y ese es el contenido esencial de nuestra reflexión del día de hoy. ¿Cómo puedo procurar mi salud mental en un contexto o en un entorno de crisis? Cosa que obviamente va a resultar más difícil, va a implicar un mayor desafío, pero no significa que no sea posible. De hecho, en nuestro programa anterior, pues ya hicimos mención a algo con lo que podemos empezar para ser más cuidadosos de nuestra salud mental, y es ser muy cuidadosos en el consumo de todo lo que nos ofrece la tecnología. Ser más exigentes en cuanto al tiempo que le destinamos a ese consumo y empezar a medirlo, a moderarlo cada vez más. Entonces, un primer medio o un primer recurso para cuidar nuestra salud mental es que yo me vuelva más templado en el consumo de lo que me ofrecen las redes sociales y las aplicaciones de los dispositivos móviles, que tanto tiempo suelen ocuparnos, que tanta energía suelen implicar en términos de desgaste y que tanta adicción nos termina fomentando finalmente. Siendo así entonces que el que yo modere más mi consumo de lo digital, por decirlo de alguna manera, pues ya va generando un refuerzo, una contención respecto a mi salud mental en términos de un blindaje, por llamarlo de alguna manera. Ahora, con esto no será suficiente. Hay que procurar esa salud mental a través de un crecimiento interior. Porque exteriormente las cosas se están poniendo, pues sí, cada vez más difíciles y, como ya hemos señalado, cada vez más inciertas. Entonces, ¿cómo vamos a poder hacer frente a lo que se pueda presentar en nuestras vidas si interiormente no hemos logrado desarrollar esa robustez y esa profundidad que van a ser fundamentales para que podamos hacer frente a la situación que se nos pueda presentar en cualquier momento? Entonces, ¿qué otras cosas podemos procurar para esa salud mental? Bueno, pues una que considero fundamental, crucial, es justamente la meditación. La meditación no solo tiene, como ya alguna vez se ha reflexionado en este programa, el beneficio de silenciar la mente, que es algo muy poderoso, es algo fundamental para incrementar la calidad interior de nuestra experiencia de la vida, o la calidad de nuestra experiencia interior de la vida, mejor dicho, sino que además la meditación nos va a permitir lograr mantener la calma cuando las cosas se pongan difíciles. Y cuando las cosas se ponen difíciles, es fundamental conservar la calma. Porque una persona que se altere, una persona que pierda los estribos, como se dice coloquialmente, pues es una persona que se vuelve susceptible de una mayor afectación por lo que está pasando, porque lejos de encontrar la forma de contrarrestar la situación y mejorarla, pues va a terminar empeorándola por una reacción impulsiva ante lo que se está presentando. Entonces, conservar la calma es algo fundamental para no solo la salud mental, sino que es algo fundamental para tomar la mejor decisión respecto a cuál es nuestra mejor opción para afrontar y resolver lo que se nos esté presentando. Cuando alguien pierde la calma, invariablemente lo único que va a lograr es que empeore su situación, porque su respuesta será visceral, impulsiva, será violenta inclusive, y eso pues no hará más que empeorar la situación. O sea, no es ciencia espacial lo que estamos planteando aquí. Si nosotros no respondemos en un nivel superior al desafío que se nos está presentando, en términos mentales, en términos físicos y en términos espirituales, pues entonces vamos a terminar actuando desesperadamente y eso no suele acabar bien. Entonces, algo fundamental es la meditación para poder desarrollar la capacidad, entre otras cosas, para mantener la calma.
Una persona que en esos tiempos de crisis no sea capaz de mantener la calma a pesar de lo que está sucediendo, va a sucumbir ante estos escenarios caóticos. ¿Por qué? Pues porque se vuelve más vulnerable, se vuelve más indefensa frente a lo que se pueda presentar y sobre todo si se presenta de manera inesperada. Entonces sentarnos todos los días a meditar, y estoy hablando de por lo menos 15 minutos al día, porque menos tiempo de meditación me parece a mí que realmente no contribuye de la manera que lo estamos proponiendo a esa estabilidad interior, a esa paz interior que hace posible que mantengamos la calma a pesar de lo que acontezca a nuestro alrededor. Por eso hay que plantearnos por lo menos 15 minutos diario. A ver, si se vale empezar, si nunca se ha meditado, con intervalos de tiempo más corto, pero con la idea de llegar lo más pronto posible a ejercicios de meditación que duren por lo menos 15 minutos y idealmente incrementar el intervalo de tiempo en dichas meditaciones hasta que logremos 1 hora inclusive al día por lo menos. Ahora bien, no es fácil. Meditar requiere de quietud, requiere de ponernos a prestar atención a nuestra experiencia interior durante el mayor tiempo posible para que se vaya dando el beneficio secundario de justamente el silencio interior. Y eso requiere tiempo. Y el tiempo es algo que mucha gente no suele destinar a este tipo de actividades. Ya de por sí vivimos en un mundo acelerado, en un mundo ajetreado, todavía ponernos a considerar 15 minutos de tiempo para algo que de entrada no va a resultar divertido, de entrada no resulta atractivo y además no va a funcionar de inmediato, híjole, pues hay muchas cosas con las cuales va a competir. Va a competir contra actividades que estén más asociadas al esparcimiento y claro, además en tiempos de crisis, como hay más estrés y es lo que hemos señalado, pues la gente busca mayor compensación y todo lo que le reporte placer, pues obviamente va a ocupar las preferencias respecto a la asignación de ese tiempo. Entonces, si yo tengo la posibilidad de ponerme a ver una serie que me desconecte de la realidad que estoy viviendo y lo difícil que se está poniendo, y lo pongo a competir con 15 minutos de meditación, pues a ver, se va a requerir de muchísima determinación interior para terminar eligiendo los 15 minutos de meditación sobre estar chateando o viendo redes o una serie. Y sí, es real. O sea, no estamos aquí queriendo dorar la píldora. Reconocemos que no es fácil plantearnos, ponernos a meditar, ponernos a rezar, habiendo tan poca disposición de tiempo y por lo tanto prefiriendo disponer de ese tiempo para cosas que resulten más placenteras, pues es algo que pues sí vamos a reconocer, reitero, pero no obstante, la llamada sigue siendo igual de válida. ¿Por qué? Porque de lo contrario, esos gratificantes que son el estar conectándonos con la tecnología para que la tecnología nos distraiga o nos divierta, o cualquier otra cosa, puede ser inclusive pues, una fiesta, o no sé, como sea que disfrutemos en términos de actividad, asignar nuestro tiempo. Está bien, yo no digo que se prescinda de eso por completo, pero sí estoy haciendo un llamado a que se le destine cada vez más espacio y más tiempo a actividades como la meditación. Porque de lo contrario, cada vez nos vamos a volver más frágiles, mentalmente hablando, y ese tipo de fragilidad nos hace o nos expone más a algún tipo de enfermedad en el plano de lo mental. Dicho de otra manera, es más fácil que caigamos en algún tipo de neurosis si no somos más cuidadosos
del tiempo que destinamos a ese consumo de placer y que no le dedicamos a esa construcción de profundidad en nuestro mundo interior. Y a la hora de los golpes, por decirlo coloquialmente, pues vamos a lamentar no haber desarrollado esa condición mental interior que, como ya dijimos, lo primero en lo que se refleja es en la capacidad para mantener la calma cuando las cosas se empiecen a poner densas y tensas. Entonces, por un lado está la meditación, por otro lado está la plegaria. La plegaria tiene una gran repercusión en la salud mental porque implica apoyarnos en una realidad, en un ser superior a nosotros, en el cual podemos descargar nuestra preocupación, podemos contrarrestar nuestra experiencia de impotencia y por lo tanto consolidar una actitud de mayor confianza a pesar de las crisis que se están presentando en diversos ámbitos de nuestras vidas. Ahora bien, hay que ser cuidadosos respecto a la manera en que pretendamos orar, porque cuando hablamos de dedicarle tiempo a la plegaria para apoyarnos en una fuerza superior, sobrenatural, no estamos refiriéndonos a recitar fórmulas verbales que se repiten mecánicamente, rutinariamente, pero que no llegan por lo mismo a constituir un ejercicio o una práctica, de oración o de plegaria, sino más bien a un parloteo ahí medio extraño, un golpeteo de latas, como se le llama, a esa forma de rezar que es inconsciente y que no pues genera el resultado de la confianza y del abandono, que es el que en el contexto de las crisis estamos proponiendo como resultado de esa plegaria. Entonces la plegaria hay que hacerla con calma, sin distracción, prestando la mayor atención posible, en donde somos conscientes de a quién nos dirigimos, de qué forma nos dirigimos a ese ser y qué pretendemos dejar en manos de ese ser y la forma en que pretendemos hacerlo para nosotros podernos descargar de toda la carga emocional y física que implica pues afrontar una situación de crisis. Y hay que ser muy cuidadosos de procurar esa plegaria en lo ordinario, porque la gente suele recurrir a la plegaria, cuando ya se está presentando una situación extraordinaria en sus vidas. Y claro, pues como no se tuvo el entrenamiento previo de rezar en lo ordinario, pues cuando se presenta lo extraordinario, lo más probable es que se rece mal. Y se va a rezar mal porque se va a rezar con prisa, sin atención, con cierto nivel de desesperación, y pues la oración realizada en esos términos pues no funciona, porque simplemente ni siquiera llega a ser oración, llega a ser una especie de desahogo al reclamarle a un ser invisible cómo es posible que permita que las cosas se estén poniendo como se están poniendo. Y pues claro, ni llega a ser desahogo, ni llega a liberarnos de todo ese estrés y toda esa tensión que son las que están siendo propicias por los tiempos de crisis de los que estamos hablando. Entonces se trata de una plegaria que se hace con cuidado, con calma, sin prisa, sin pausa y con la mayor atención posible. Entonces, primer recurso para procurar cuidar nuestra salud mental y consolidarla en tiempos de crisis, la meditación. En segundo lugar, la plegaria. En tercer lugar, la convivencia. La convivencia con seres queridos, la convivencia con seres a los que admiremos y de los cuales podamos aprender, porque la convivencia, sin lugar a dudas, ha sido el factor clave para la supervivencia de la especie humana. Entonces, convivir es un gran recurso, es un gran ejercicio para poder hacer frente a estas crisis, no solo porque el ámbito familiar o social pueda ser un ámbito de contención emocional, en los cuales nos podamos apoyar para descargarnos o para, simplemente desahogarnos,
sino porque además, pues, la convivencia fortalece los lazos de conexión que tenemos unos con otros, que cuando las crisis se ponen más difíciles, pues van a ser un gran recurso de alianza para poder hacer un frente común ante dicha crisis. Y entonces, como dice el refrán, si dos cabezas piensan mejor que una, bueno, pues muchas más cabezas pensarán mejor si hay una coordinación, si hay una acción conjunta, si hay una determinación de apoyarse mutuamente, porque eso genera mayor capacidad de respuesta, que es la que se podría esperar generar desde la soledad y de manera individual. Las sinergias, como las llamaría el doctor Stephen Covey, que son posibles cuando sabemos apoyarnos los unos en los otros y entonces generar a través de esas sinergias pues un poder amplificado para responder de una manera que termine resolviendo la situación de crisis. Insisto, manera que de forma solitaria, pues no sería del mismo nivel, ni por lo tanto se podría esperar el mismo impacto, el mismo resultado que se podría lograr cuando se obtiene de manera conjunta. En fin, que la unidad fortalece. Así como divide y vencerás, pues une y te fortalecerás. Entonces, ese es otro recurso, la convivencia. Vamos a repasarlos. Primer lugar, primer recurso para conservar la salud mental y consolidarla en tiempos de crisis, la meditación. Segundo recurso, la plegaria. Tercer recurso, la convivencia. Y cuarto recurso, este es muy importante, el despeje mental, el esparcimiento, la diversión. Parece mentira, pero lo que menos pareciera tener sentido en una época de crisis es buscar divertirnos. Inclusive hace unos minutos yo mismo señalé, no hay que perder mucho tiempo en lo que nos resulte placentero. Bueno, salvo que eso placentero esté asociado a un tema de convivencia o de esparcimiento. ¿Por qué? Porque la dispersión la dispersión no, la diversión permite que la mente se reponga de toda la tensión, no atención, tensión nerviosa a la que se ve sometida. No es de extrañar que una de las industrias que suelen no solo resistir las crisis económicas, políticas o sociales, sino que incluso crecen en tiempos de crisis, son las industrias que están relacionadas con el entretenimiento. Por ejemplo, el juego de Monopoly, el famoso Monopoly o turista, como le llamamos en los países de Latinoamérica, se inventó justamente en la época de la gran recesión y depresión económica de los años 30 en Estados Unidos. Y es un juego que no solo se diseñó para distraer, sino que se diseñó para generar una cultura financiera, porque es un juego que el mismo Robert Kiyosaki lo subraya, pues desarrolla inteligencia financiera. Y no solo para distraer, sino para despejar la mente. Y una mente despejada es una mente que puede retomar el desafío con nuevos bríos, con más posibilidades, en un mejor estado. Entonces el esparcimiento es muy importante, dedicar tiempo a hobbies, pasatiempos que realmente nos despejen la mente, hace posible que nos mantengamos sanos mentalmente a pesar de las dificultades y las contrariedades que suelen estar asociadas a tiempos de crisis. Las personas no lo hacen así, al contrario, las personas se conectan más con las malas noticias y eso genera exactamente el efecto contrario al del esparcimiento. Genera mayor sugestionabilidad, genera por lo tanto más tensión nerviosa y por lo tanto mayor carga, mayor presión para la dimensión cognitiva de nuestro ser. Entonces la gente
en ese amarillismo, en ese morbo que también nos caracteriza, pues quiere enterarse de qué tan mal se están poniendo las cosas, en vez de estar dedicando mejor ese tiempo, perdón, a un auténtico y a un sano esparcimiento, que es lo que hace posible que la mente se reponga. Así como el descanso del sueño nocturno hace posible que el cuerpo recupere sus fuerzas, el estarnos distrayendo con algo que nos resulte entretenido y divertido permite que la mente recupere sus fuerzas. Por eso no hay que subestimar la importancia de un hobby, de un pasatiempo que nos permita desconectarnos de los desafíos habituales para que la mente así pueda tener posibilidad de recuperarse y retomar esos desafíos más adelante, pero renovada, de una forma que la capacite de mejor manera para hacer frente a esa situación de crisis. Es más fácil pues recurrir al consumo de sustancias adictivas o actividades que liberen esas sustancias adictivas en nuestro cuerpo y no necesariamente se generen ese despeje en la mente. Más bien terminan propiciando un bloqueo, una evasión, un entorpecimiento de nuestra mente, porque sea una especie de huida, de escape de aquello que nos está estresando tanto y que nos está preocupando y que tal vez ni siquiera sepamos todavía cómo poder afrontar. Entonces esto es fundamental no perderlo de vista, porque un buen pasatiempo no hay que confundirlo con el mero relajo, con la mera dispersión que generan actividades en las cuales pues, nos dedicamos a evadir la realidad y a través del consumo de sustancias que siendo adictivas pues terminan también siendo nocivas para nuestra salud mental. Obviamente me estoy refiriendo a la bebida, a la comida, a la droga, a la pornografía, al juego, en fin. No me refiero al juego como lo estoy planteando en estos términos de esparcimiento, sino a las apuestas, vaya, ¿no? A la ludopatía, como se le conoce hoy en día. Esos son falsos escapes, falsas salidas en las cuales pretendemos contrarrestar el creciente nivel de estrés que suelen asociarse a estos estados y a estos entornos de crisis. Entonces, recapitulando nuestras opciones para poder conservar la salud mental en tiempos de crisis, vamos a procurar asignarles tiempo en nuestra agenda semanal a cada una de ellas. Tiempo para meditar, tiempo para rezar, tiempo para convivir y tiempo para el esparcimiento. Son 4 propuestas que hacemos en este programa para que al procurarlas hacer realidad, asignarles un tiempo y un espacio específicos cada semana, podamos estar tranquilos sabiendo que nuestra salud mental, lejos de deteriorarse por lo que esté pasando en nuestro entorno familiar, en el entorno social o en el entorno político y económico y hasta religioso, a pesar de eso nosotros nos mantengamos en una directriz de salud gracias a que estamos destinándole tiempo y espacio específicos a estas 4 cosas. Repito, tiempo para meditar, hay que concretar dónde y a qué hora voy a meditar. Segundo, también tengo que concretar dónde y a qué hora voy a rezar. Tercero, dónde y a qué hora voy a convivir y con quiénes, ¿no? Aquí habría que agregar este componente, en este caso, con quiénes voy a convivir, en dónde voy a convivir y a qué hora voy a convivir con esas personas. En cuarto lugar, pues también destinarle tiempo y espacio al esparcimiento. ¿A qué hobby me voy a dedicar? ¿A qué pasatiempo? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Durante cuánto tiempo? Y habiendo incorporado estas 4 cosas a nuestra agenda semanal,
ya podemos estar tranquilos de que pase lo que pase, contra viento o marea, nosotros vamos a contar con la posibilidad de poder hacer frente a las crisis. Ojo, no necesariamente desde lo racional, sino también y probablemente principalmente desde la intuición. Porque esa es otra. El que yo me dedique a meditar, el que yo me dedique a rezar, a convivir y al esparcimiento, va desarrollando mi conexión con la intuición. ¿Y por qué es relevante el tema de la intuición en tiempos de crisis? Porque los tiempos de crisis, como suelen ser tiempos en los cuales un tipo de sistema ha dejado de funcionar, pero es un sistema con el que ya estábamos familiarizados, con el que inclusive tal vez hasta nos identificamos, pues obviamente la razón empieza a tambalearse porque está perdiendo sus marcos de referencia, y la razón sin marcos de referencia pues no procesa, no funciona. Entonces es difícil que la razón nos dé las respuestas, las opciones mejores para hacer frente a las crisis, porque definitivamente pues la misma razón puede estar en crisis, por decirlo de alguna forma. Y para eso está la intuición, para eso puede entrar al quite el tema de la intuición, porque la intuición es un tipo de conocimiento más directo, más inmediato, que el que podemos lograr desde la razón, desde el análisis, desde el raciocinio, que además es muy dependiente del estado anímico en el que nos encontremos. Una persona muy estresada va perdiendo su capacidad de análisis justamente. En cambio, una persona que se encuentra tranquila, pues puede razonar mejor, pero sobre todo puede intuir qué es lo que viene y puede intuir la mejor manera de hacerle frente. Pero la intuición, insisto, requiere pues de este ejercicio de la meditación, de la plegaria, de la convivencia y del esparcimiento. Si no, vamos a estar desconectados de la dimensión intuitiva de nuestro ser, y eso nos pondrá en seria desventaja frente a los problemas y dificultades que se presentan en situación de crisis. Por eso, el que actuemos de manera visceral, reaccionemos de manera impulsiva ante una crisis, pues no hace más que empeorar la situación a la larga, porque no estamos generando la respuesta más conveniente, porque no estamos actuando con creatividad frente a lo que nos está sucediendo, sino que solemos actuar aferrándonos a los viejos esquemas y modelos que ya no están funcionando, y por eso la crisis. Cuando hablamos de que algo entra en crisis es porque algo de eso está dejando de funcionar o completamente está dejando de funcionar. Entonces, cuando algo está dejando de funcionar, lo que se requiere es innovación para descubrir, identificar o crear lo nuevo que va a suplir a lo viejo y que va a empezar a funcionar. Pero esa innovación requiere de creatividad, y la creatividad no se puede lograr desde una razón que está embotada por el estrés, por el cansancio, por la tensión nerviosa que conlleva hacer frente a una crisis derivada de un sistema que ha dejado de funcionar. En cambio, la persona intuitiva sí que puede innovar, sí que puede apoyarse en la creatividad tan propia del hemisferio derecho de nuestro cerebro, porque puede considerar de una manera analógica la situación ante la pérdida de la lógica de lo que se está volviendo obsoleto como sistema en el que nos hemos apoyado durante tal vez toda nuestra vida inclusive. Entonces, una persona que se vaya volviendo cada vez más intuitiva contará con mejores posibilidades y recursos para hacer frente a cualquier situación crítica que se le pueda presentar. No así con una persona que se la pasa la mayor parte del tiempo pues evadiendo los temas y todavía enganchándose más emocionalmente con ellos porque sigue viendo las noticias
y las malas noticias, a ver si hay que estar enterados de lo que está sucediendo, pero no al grado de estar enterados en la mañana, al mediodía y en la noche de lo mismo que de todas maneras nos enteramos desde la mañana, tal vez. Hay que ser muy cuidadosos, en definitiva, para procurar mantenernos mentalmente sanos, hay que ser muy cuidadosos de nuestra asignación de tiempo. ¿A qué le estamos asignando tiempo? Y si eso a lo que le estamos asignando tiempo realmente está contribuyendo o no a nuestra salud mental. Y para eso necesitamos ser completamente honestos, porque pueden haber muchas cosas que nos distraigan, pueden haber muchas cosas que nos permitan evadirnos de la realidad, pero obviamente en la medida en que más evadimos la realidad, más vulnerables nos vamos volviendo a lo que sucede en ella. Y entonces ahí es donde llevamos las de perder, porque no estamos viviendo a la altura de las circunstancias que se nos están presentando y no lo estamos haciendo porque estamos evadiendo la situación, porque queremos taparnos los ojos y fomentar estados de negación, que es lo que suele hacer la gente cuando está enfrentando una situación crítica en sus vidas. Y el estado de negación, aunque si bien se entiende que al principio se puede experimentar como un mecanismo de defensa psicológico, neurológico de nuestro ser, pues no se puede convertir en el estado permanente frente a una situación de crisis. No nos podemos dar ese lujo porque el resultado será por demás nefasto. Una persona que se la pase evadiendo su realidad, pues simplemente significa que se volverá cada vez más vulnerable, más frágil ante la contundencia de dicha realidad. Por eso, amigas, amigos míos, la invitación a meditar, a rezar, a convivir y a descansar mentalmente a través de un pasatiempo para poder conservar la salud mental en estos tiempos tan inciertos y por lo tanto tan estresantes que nos ha tocado vivir. Gracias por habernos acompañado hasta aquí hemos llegado en nuestro programa. Gracias al equipo de RTQ por hacerlo posible. Y pues recuerden que me pueden contactar en mi correo info@andresmares.com o pueden acceder a este material en mi página andresmares.com, pues para seguir reflexionando juntos sobre los temas relevantes de nuestra vida ordinaria. Gracias como siempre por acompañarnos y yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.